Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro como cada día y comenzamos con un saludo cordial de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, de Raúl García, el reportero del barrio, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Llegamos a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y estamos listos ya para presentarle esta revista de informaciones y comentarios cuyo objetivo es ponernos todos al día en cuanto al mundo de la noticia, con énfasis especial desde luego en todas las informaciones concernientes a Cuba, la situación en la isla y todo lo que alrededor de ella se mueve, tanto las noticias que se publican allá como las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a Cuba, y de un modo especial también tenemos la colaboración de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, que nos reportan desde el territorio cubano, gracias precisamente a nuestro segmento, El Reportero del Barrio. Igualmente nos vamos a poner al día, si Dios lo permite, en cuanto a la actualidad internacional, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla, como cada día, nos tiene listo ahí el resumen deportivo, y al final del programa compartiremos nuestro comentario Canta Claro. Esto pues lo hacemos todos los días con un gran empeño, con verdadero interés en que llegue a ustedes el mejor producto informativo posible, y aspirando a que ustedes nos ayuden a divulgarlo, a comentarlo, a poner al tanto a sus vecinos de Radio República de este programa. Ayúdelos a ellos a encontrar nuestra emisora en la onda corta. En fin de cuentas, que todos trabajamos en lo mismo, ustedes y nosotros, en que la verdad se difunda cada vez más, porque la verdad nos hace libre. Y bueno, ese es el espíritu, ese es el trabajo, y vamos a comenzar ya con el resumen de la actualidad de Recuento Informativo. Hoy es martes 7 de enero de 2014 y estos son los titulares de las principales informaciones. Confirman medios oficiales de la dictadura la noticia ofrecida anteriormente por Radio República en cuanto al fallo del régimen en alcanzar la meta que se había impuesto en cuanto a llegada de turistas a Cuba en el 2013. Según cálculos que han sacado algunos interesados en la materia, a un cubano le llevaría 111 años de trabajo para poderse comprar un automóvil a los precios que ha impuesto el régimen en la supuesta liberalización del mercado de automóviles. Joven cubana exiliada visita la tumba de Osvaldo Payá Sardiñas en La Habana. Mientras tanto, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos desde la isla ha confirmado lo que todos pudimos ir observando durante el año 2013, un aumento de la represión de parte de la dictadura contra los cubanos. Un importante periódico europeo dice que los jóvenes cubanos no le hacen caso a las consignas de la dictadura. El exilio cubano de Miami dio una sentida despedida al luchador por los derechos de los cubanos y exprisionero político Antonio Villarreal. La dictadura de Cuba y el gobierno de Estados Unidos reiniciarán mañana su interrumpido diálogo migratorio. En el Ecuador detienen a más cubanos aparentemente involucrados en tráfico de personas. No olvide que en el segmento El Reportero del Barrio tendremos las informaciones directas desde la isla, en las voces de aquellos mismos que nos la reportan. En lo que tiene que ver con la escena noticiosa internacional, el Senado de Estados Unidos confirma a una mujer al frente de la Reserva Federal. La infanta Cristina de España es imputada por blanqueo de dinero y delito fiscal. Por otra parte, fuertes combates en las ciudades iraquíes de Faluya y Ramadi entre el ejército y combatientes de Al-Qaeda. Estados Unidos ofrece ayuda al gobierno, pero no tropas. En cuanto a los deportes, por aquí tenemos en el fútbol que el Real Madrid
sigue tras el Barcelona y el Atlético, mientras Cristiano Ronaldo se pone al frente de los goleadores de la Liga Española. Por otra parte, en cuanto al boxeo, hay un nuevo campeón mundial cubano en las 130 libras de la Federación Internacional de Boxeo. En la pelota, el béisbol, los mellizos de Minnesota podrían traer de vuelta al zurdo Johan Santana. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos los detalles de las primeras informaciones. El flujo de turistas hacia Cuba se quedó corto en más de 150,000 personas, según los estimados de la propia dictadura dados a conocer ayer lunes y que confirman informaciones que anteriormente había divulgado esta emisora Radio República precisamente en este programa. El sector cierra el ejercicio con un crecimiento de 0,5% respecto a 2012, explicó el director comercial del Ministerio de Turismo, José Manuel Vivé, según la edición digital del diario del Partido Comunista Granma. Esto quiere decir que aquella meta de 3 millones de visitantes que había anunciado a principios del año pasado la propia dictadura, llegó solamente a 2.853.000 visitantes. En el 2012, el número de visitantes extranjeros a Cuba fue un poco menos de esa cifra, 2.838.607, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Una información que está llegando informa de cómo los cubanos que han estado indignados y asombrados ante los precios estratosféricos que la dictadura ha fijado a los automóviles que, según había anunciado antes, se venderían libremente, en realidad son una burla a todos los cubanos que soñaban con poseer su propio vehículo. Dice que un cubano que gane el salario promedio, que es alrededor de 466 pesos, lo que equivale a unos $19, tardaría más o menos 111 años para poder comprar un vehículo de 25,000 CUC. Por otra parte, también están destacando que los impuestos, es decir, las tasas excesivas que la dictadura, que llegan aproximadamente al 50% sobre el valor real del vehículo, dice que exceden hasta 8 veces las cobradas por la mayoría de los comerciantes minoristas de gran parte del mundo, que es más o menos un promedio de un 6%. Dice que si a partir de este año los cubanos comienzan a pagar impuestos sobre el valor de la propiedad que poseen, ¿cuánto pagarían por esos vehículos? En fin de cuentas, que incluso reportajes que estoy seguro que algunos de ustedes han visto, videos de las reacciones de las personas que fueron a averiguar por los precios de los automóviles, pues sencillamente lo dicen todo. La frustración y la indignación ante esta nueva burla del régimen. El Movimiento Cristiano Liberación está emitiendo una nota en la que agradece a la joven exiliada Magda Rivas de la Rosa el haber visitado la tumba del asesinado dirigente opositor Osvaldo Payá en La Habana. Una nota enviada por la propia joven cubana exiliada Magda Rivas de la Rosa dice: al salir de la capilla donde está Osvaldo, 5 custodios aparecieron en nuestro camino, cada uno frente a la tumba parado cuando pasábamos. El último que había cuando pasamos, miré para atrás y habló por el radio ese que tienen. No sé, seguro el de la información les avisó, porque nosotros preguntamos dónde estaba la capilla. Una información, un comunicado que ha emitido el Directorio Democrático Cubano aquí en Miami con fecha 6 de enero, pero con información sobre Cuba, dice que el activista Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba, así como los círculos democráticos municipalistas, informó vía telefónica al Directorio Democrático Cubano que el Consejo ha constatado por todo el país durante el año 2013 un aumento dramático de la represión política de parte de las fuerzas represivas del régimen castrista.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba reitera que ha habido un dramático aumento en los actos de repudio, los arrestos y allanamientos de viviendas en el año 2013. Este es el panorama que demuestra el gobierno de Raúl Castro en el año 2013. Tan solo en el mes de diciembre puede hablarse de unos 1.000 arrestos arbitrarios en todo el país. Hay activistas que han sufrido hasta 15 actos de repudio en 4 o 5 meses, como es el caso de Damaris Moya Portieles. Así como en el oriente cubano, los activistas de la UNPACU y en Santi Espíritu tenemos 5 personas que han sido llevados a prisión por razones políticas. Al mismo tiempo, inspectores y policías registran a la población en las vías públicas y los patrulleros en las carreteras que son controladas, viviendo realmente en Cuba en un estado policial, dijo Juan Carlos González Leiva. Uno de los principales activistas de la resistencia en Cuba opinó al respecto según esta nota del Directorio Democrático Cubano. Como parte integrante del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que ha sido promotor de la resistencia cívica en las calles, de la protesta pública, el cacerolazo, de las convocatorias como alternativa de lucha, creo que todo este informe de la cantidad de arrestos es indicativo del carácter represivo del régimen, pero sobre todas las cosas es indicativo del vertiginoso aumento de la resistencia cívica dentro de Cuba, que responde a los palos, a los arrestos y a los asesinatos con más activismo y con más protesta. Estas fueron palabras de Jorge Luis García Pérez Antúnez. Buen momento para nuestra pausa habitual, amigos, pero no se muevan de donde están, porque detrás vienen los deportes con Jorge Trilla y un poquito más adelante, pues regresamos con otras informaciones. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 10 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Cristiano Ronaldo anotó otro doblete en la Liga Española y el joven Jesse Rodríguez salió de suplente y asistió a Karim Benzema para que el francés marcara el primer tanto en la victoria del Real Madrid ayer lunes 3-0 sobre el visitante Celta de Vigo. Los 2 goles de Cristiano le sirven para superar a Diego Costa en la clasificación de máximos cañoneros del campeonato con 20 tantos por 19 del ariete del Atlético de Madrid. Al cierre de la jornada 18 de la Liga Española, el Real Madrid sigue alejado a 5 puntos de los líderes Barcelona y Atlético. Vamos al boxeo. Amigos, desde el pasado viernes en la noche, tenemos a un nuevo cubano campeón mundial de boxeo. Se trata de Rancés Barthelemy, quien se coronó como campeón superpluma de las 130 libras de la Federación Internacional de Boxeo tras su triunfo por nocaut ante el dominicano Argenis Méndez en el Target Center de Minneapolis. Barthelemy dedicó su victoria a todos los cubanos y a la Florida y declaró: "He demostrado que los cubanos tenemos calidad". El púgil habanero se mantiene invicto con un récord de 20 ganados y ninguno perdidos y 13 knockouts. Con esta victoria se convierte en el 5º cubano campeón del mundo en el boxeo profesional actualmente, junto a los monarcas Guillermo Rigondeaux, Richard Abril, Erislandy Lara y Joan Pablo Hernández. Y nos vamos al béisbol. Según reportes del diario New York Daily News, Minnesota es una posibilidad para el zurdo Johan Santana en la venidera campaña de Grandes Ligas. El venezolano, quien a los 34 años de edad viene de otra cirugía en el hombro de lanzar,
Debutó en Grandes Ligas precisamente con los Mellizos en el 2000 y estuvo con el equipo hasta el final del 2007, logrando una formidable marca de 93 ganados y 44 perdidos, con efectividad de 3.22 y ganando 2 premios Cy Young. Los Mellizos lo cambiaron a los Mets en el invierno del 2007-2008, pero en la Gran Manzana, a partir del 2010, comenzaron sus lesiones en el brazo de lanzar, que lo llevaron incluso a la necesidad de operarse el hombro la temporada pasada y perderse la misma. Lo cierto es que hay mucha incertidumbre en que Santana pueda volver a planos estelares. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones en un editorial aparecido en el diario español El País, titulado Iván 55 años. El influyente periódico madrileño dice que las jóvenes generaciones de cubanos no hacen caso a las consignas vacías del gobierno comunista y saben que la única actualización posible del modelo es su disolución. El rotativo dice que el discurso de Raúl Castro el pasado 1 de enero sirvió para poner de manifiesto una vez más el cinismo de unos dirigentes parapetados en una retórica hueca. En bancarrota y ante el temor de un estallido social, Raúl Castro ha ido aplicando con cuentagotas unas reformas de efectos limitados. Pero el ambiente de cada vez más frustración, los jóvenes saben que disolver el modelo imperante en Cuba es la única solución, determina el editorial. Amigos, esta noticia que continúa entristeciéndonos dice que el sepelio del exprisionero político cubano y activista por los derechos de nuestro pueblo, Antonio Villarreal, quien cumplió prisión política por 7 años, estuvieron presentes 2 de sus 3 hijos y sus más cercanos amigos, y que él mismo constituyó una demostración muy sentida de cariño y gratitud hacia este luchador por los derechos de todos. En paz descanse Antonio Villarreal. Ahora, amigos, le damos la bienvenida, como hacemos en cada edición de Recuento Informativo, a nuestro colega y amigo Raúl García, el reportero del barrio. Saludos, amigos, les habla Raúl García y aquí comienza este espacio informativo Reportero del Barrio, con noticias directas desde Cuba en las voces de los protagonistas y libre de censura. Soy Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y de los Círculos Democráticos Municipalistas. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba ha constatado en todo el país durante el año 2013 un aumento dramático de la represión política por parte de las fuerzas represivas del gobierno cubano. Los actos de repudio, palizas, inclusive contra las indefensas damas de blanco, los arrestos arbitrarios, los allanamientos de las viviendas y los encarcelamientos políticos son el corolario que se puede presentar del año 2013. Al mismo tiempo, inspectores y policías registran a la población en la vía pública y los patrulleros y carreteras son controladas, viviendo realmente en Cuba un estado policial. El Consejo de Relatores reitera que ha habido un dramático aumento de los actos de repudio y de los arrestos y allanamientos de viviendas en el año 2013. Este es el panorama que muestra el pésimo expediente que muestra el gobierno de Raúl Castro en el año 2013. Tan solo en el mes de diciembre puede hablarse de unos 1.000 arrestos arbitrarios en todo el país. Como parte integrante del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Mayo, que ha sido promotora de la resistencia cívica en las calles, incitadora de la protesta pública, del cacerolazo, de las convocatorias, como alternativa de lucha, como método de lucha. Creo que todo este informe, toda esta cantidad de arrestados es indicativo del carácter represivo del régimen, pero sobre todas las cosas es indicativo del vertiginoso aumento de la resistencia cívica dentro de Cuba, que responde a los palos, responde al encarcelamiento, responde a los sitios de la vivienda,
responde incluso al asesinato, responde con más activismo, con más protesta y con más compromiso en las calles. José Luis García Pérez Antúnez, Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Román. Amigos, concluye por hoy Reportero del Barrio. Gracias por acompañarnos en estos minutos de noticias libre de censura y directo desde Cuba en las voces de los protagonistas. Muy pronto estaremos de regreso por acá con más información del acontecer diario desde la isla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Recuento informativo. Nos ponemos ahora al día en cuanto al escenario noticioso internacional. Ya con ustedes nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. The nays are 26. The nomination is confirmed. El Senado estadounidense ha confirmado a Janet Yellen como próxima presidenta de la Reserva Federal. A sus 67 años, se convertirá en la primera mujer que coge las riendas de la organización. Lo hará el 31 de enero, cuando expire el mandato de Ben Bernanke. La actual vicepresidenta de la Reserva Federal representa la continuidad en la estrategia con la que la Fed ha combatido la crisis. Sin embargo, le tocará afrontar lo más difícil: el fin de la política de estímulos económicos. Tal y como explica el profesor Mark Thoma de la Universidad de Oregón, tendrá que gestionar este aterrizaje del modo más suave posible. No creo, dice, que haya habido otra presidencia de la Fed con unos desafíos tan grandes. Yellen ha adelantado que junto al control de la inflación, la creación de empleo seguirá siendo una de sus prioridades. El índice de paro en Estados Unidos está en el 7%, muy cerca del 6,5% establecido para que la Fed deje de inyectar miles de millones de dólares todos los meses a la economía nacional. La infanta Cristina imputada por blanqueo de dinero y delito fiscal. Los presuntos delitos están relacionados con su condición de copropietaria junto con su marido Iñaki Urdangarín de la empresa Izón, de la que se desviaron más de 1 millón de euros públicos desde el Instituto NOS. Entre dichos delitos destaca que nunca tributó el IRPF de los dividendos obtenidos a través de dicha compañía en sus declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Combatientes de Al-Qaeda luchan por mantener sus posiciones en la estratégica Faluya. El ejército lanza ataques aéreos y miles de civiles huyen de la ciudad. En la televisión estatal, un oficial dice que el ejército se prepara para una operación a gran escala y que trabajan codo con las milicias tribales. Pero los insurgentes dicen lo contrario, que las milicias de la provincia se han unido a ellos. La región es de mayoría suní y ha liderado las protestas contra el primer ministro chií, a quien acusan de marginarlos. Ahora los líderes suníes se debaten entre apoyar a Al-Qaeda o al gobierno que tanto denostan. Este analista explica que los combatientes que estaban en el desierto o en la vecina Siria han aprovechado la crisis entre el gobierno y los grupos suníes para hacerse con Ramadi y Faluya. Faluya ya fue un sangriento bastión de Al-Qaeda después de la invasión estadounidense. El secretario de Estado John Kerry ha dicho que Washington no volverá a enviar tropas, pero que ayudará al gobierno iraquí. También Irán ha ofrecido su ayuda. Este domingo, además, varios atentados con bomba en Bagdad han matado al menos a 19 personas. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Los vaticinios y lucubraciones acerca de cómo se desenvolverá el año que recientemente hemos comenzado están de moda en estos días. Y yo, que no soy profeta, pero que algo tengo que haber aprendido en mis 70 años de vida, te puedo decir que para los cubanos el 2014 promete mucho, si juzgamos por los síntomas que hemos visto en estos primeros días de enero. Los Reyes Magos son una buena referencia, clarísima, por cierto, para todo el que sepa interpretar los signos de los tiempos. Me explico. Te hemos informado de la salvajada inicial de la dictadura, esa de ordenar a sus genízaros que confiscaran juguetes y golosinas que las damas de blanco habían conseguido para hacerle fiesta a algunos niños, muchos de ellos hijos de prisioneros políticos y todos pobres. Te informamos también del exceso de fuerza y la falta de escrúpulos con que la seguridad del Estado procedió a cumplir la orden, robándose los juguetes, los caramelos, etcétera, a escasas horas de la celebración tradicional del 6 de enero.
Y lo mejor, te lo informamos también, cómo esas valientes mujeres y otros miembros de la oposición, la gente de los derechos humanos, lograron reunir nuevamente un montón de juguetes y otros regalos y los hicieron llegar a los niños cubanos, a los cuales la dictadura pretendía privar de ese trocito de felicidad simplemente porque eran los opositores quienes se lo proporcionaban. El tiro le salió por la culata, hicieron el mal y quedaron mal ante la prensa mundial que destacó la canallada. Ya anteriormente, al regresar a Cuba tras un viaje de trabajo al exterior, el destacado opositor Antúnez ratificó la vigencia de la lucha por los derechos de los cubanos apenas volver a pisar el suelo patrio. Ahora, las damas de blanco demuestran con la odisea de los Reyes Magos la férrea determinación de la oposición de asumir su rol de alternativa eficaz frente a la tiranía castrista, no obstante la represión y la maldad de esta. Si el año ha comenzado así, es fácil ver que promete ser un año muy bueno para los cubanos y por tanto muy malo para la dictadura. Tiempo al tiempo. Y así llegamos al final de la edición de hoy de Recuento Informativo. Muchas gracias por la atención prestada y recuerden que mañana los esperamos a la misma hora y en la misma frecuencia aquí en Radio República para presentarles la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta mañana pues y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.